Justo tenemos en la vía telefónica a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama. Ministra, gracias por esta comunicación en el Noti del 11. Muy buenas noches, Dianey, aquí a sus órdenes. Lenia, pues preguntarle primero, ministra, ¿cómo se dio este nombramiento? Habló primero con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo se enteró? Porque estamos ante un hecho inédito. El día de hoy el presidente fue quien eligió a la nueva integrante de la Corte. Sí, es un doble hecho inédito porque en realidad vamos a sustituir o estoy sustituyendo ya al ministro Saldívar y con eso me convierto en la 15ª ministra que en más de 200 años de la Suprema Corte pasa a formar parte de este órgano. Y es un hecho inédito también pues por esta forma de designación que no estuvo logrando las 2/3 partes de los votos en el Senado y entonces tuvo que irse directamente a esta designación. Hay que comentar aquí que en realidad pues el presidente está ejerciendo una facultad constitucional, no es por lo tanto ninguna acción irregular. Está ejerciéndola, pero además como la han ejercido los demás presidentes de la República que han designado a ministros y sometidos después por medio de las ternas a la ratificación del Senado, pero él está en este caso pues haciendo una designación que no quiso realizar directamente el Senado. Ahora hay que acotar aquí que se trata de una reacción un poco en realidad injustificada de la oposición en el Senado porque dicen ellos pues es cercana al presidente, pero en realidad históricamente han venido nombrándose ministros muchísimo más cercanos a algunos presidentes y más bien creo yo que lo que no les parecía a algunos integrantes de la oposición, o por lo menos eso adujeron, pues es que fuera cercana no a un presidente, sino a este presidente. Entonces esa es una forma un poco extraña de proceder, porque de alguna forma pensaban que debería ser de otra inclinación ideológica y eso pues creo que es injustificado. Claro. Ministra, justo para allá iba. El día de ayer en la comparecencia veíamos que hizo en el Senado de la República, usted exponía que uno de los grandes pendientes era justamente la elección de los ministros. Ya como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cuál va a ser su postura sobre la elección y cuáles piensa también que son los retos al interior del máximo Tribunal de Justicia del país? Yo creo que es muy deseable que se puedan elegir democráticamente los ministros y ministras de la Suprema Corte. Creo que es un punto de vista equivocado ese que piensa que los ministros y ministras tienen alguna especie de pureza y que en el momento en el que se acercan a la elección popular pues la pierden. Primero pues no la tienen y bueno los actuales ministros y ministras mucho menos, que han estado opinando muy fuertemente y resolviendo temas de mucha importancia política para el país. Entonces no hay una forma de concebir a los jueces como algo alejado de la vida cotidiana. Creo que no lo son, pero creo que no debiéramos consentir que se les considere así porque se trata de una forma de mantenerlos alejados no de la impureza, sino de los problemas reales de la vida cotidiana de mexicanas y mexicanos. Entonces, creo que sería muy afortunado que se eligieran por voto directo. Ayer comentábamos que no sería la primera vez en la historia que así sucediera, que de uno de los grandes presidentes, si no es que el más importante presidente de nuestro país, como fue Benito Juárez, fue elegido por el voto popular en 1857 como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, sí tenemos ese antecedente en México, pero además sabemos que es un mecanismo por el cual se eligen en otros países como Bolivia o en estados de Estados Unidos como Texas o en países de Europa como Suiza,
pues entonces no tiene nada de extraño que se pudiera pretender que sean elegidos por el voto popular y una forma de que se acerquen más a la realidad cotidiana es justamente esa. Es mi perspectiva de que pudiera suceder en adelante, pues es la misma. Me hubiera a mí encantado que poder contender así, pero bueno, pues no es un mecanismo todavía aprobado por el Congreso de la Unión. Claro. Ministra, otro de los temas que justo ha causado muchísima polémica es el tema de los fideicomisos del Poder Judicial, ¿no? Esta reticencia por parte al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dar estos 15,000 millones de pesos incluso a los damnificados de Acapulco. Y el día de hoy veíamos en el informe de labores de la ministra Norma Piña decir que incluso había deficiencia presupuestaria. ¿Cuál será la bandera que defenderá al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, ya como ministra, respecto a estos privilegios? No, pues también en estos días que intervenimos en las comparecencias ante el Senado, estuve comentando de la necesidad urgente de que se adopten políticas de austeridad al interior de este organismo, que de hecho pues ya se adoptaron en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, se recortaron los altísimos salarios que había, se han tenido que forzar medidas de austeridad que han permitido que pueda liberarse gasto para programas sociales, y entonces que no suceda en el Poder Judicial pues es absolutamente injustificado. Pues voy a insistir todo lo que deba y pueda insistir cada vez que haya algún tipo de abuso, privilegio, derroche de recursos, y hasta que se logre entender, ojalá que incida en esa parte dentro de la propia Suprema Corte, hasta que se logre entender que los recursos no son para los funcionarios, son para la sociedad. Y en el caso de la Suprema Corte, que solamente justifica recursos de gasto corriente, es decir, de personal, pues menos aún tiene por qué tener el altísimo presupuesto. Comentábamos que tiene un presupuesto que llega a ser más de 30 veces superior que otros órganos, que otros tribunales superiores de América Latina, y que bueno, incluso es del triple de presupuesto el que utiliza que la Corte Suprema de Estados Unidos, que es un país más grande y en el que además tiene una altísima actividad el Poder Judicial. Entonces no se justifica, y bueno, pues no se justifica en general, pero muchísimo menos se justifica en el caso de los 13 fideicomisos que pues retuvo o ahorrados por medio de dinero retenido del presupuesto que debió haberse devuelto a la Federación. Entonces, si hay otras necesidades como la que tenemos actualmente en el estado de Guerrero, pues debería hacerse más consciente, más generoso y menos aún, porque además ni siquiera se están gastando estos fideicomisos. Se alegaba mucho que eran para trabajadores, pero se demostró que en realidad son fideicomisos que han estado creciendo en los últimos 7 años, es decir, no solamente no se utilizan para los trabajadores, sino no se utilizan, o sea, son fondos de ahorro que está reteniendo el Poder Judicial, pues debió haberse liberado, y por supuesto que si además no hay norma jurídica que ampare esta facultad para estar reteniendo recursos, me parece que debe insistirse, que es nuestra obligación insistir en que o por lo menos hacer muy públicos estos temas para que se vea obligado en el corto plazo a no actuar de esta manera injustificada jurídica, política, moral y socialmente. Ministra, por último y rápidamente, yo sé que tiene muchas entrevistas ya en puerta, ¿qué decirle a la población ante los señalamientos de la oposición que ponen en duda la independencia que pueda tomar ya Lenia Batres como ministra de la Corte, porque pues es un personaje cercano al movimiento de la Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo he insistido mucho en que el principal riesgo actualmente para la independencia del Poder Judicial no es la cercanía con personajes y menos
las nociones políticas o las concepciones ideológicas que pueda tener cualquiera de los ministros, que por cierto no seré la única que las tiene, los demás ministros las tienen, las defienden y además las sobreactúan. El riesgo de tener algún tipo de concepción pues es en sí mismo ninguno, más que cuando se convierte en un conflicto de interés, y los conflictos de interés pues no van a suceder por razones ideológicas, suceden todos los días en los órganos jurisdiccionales por razones fundamentalmente económicas. El mayor riesgo de conflicto de interés pues son la connivencia con delincuencia organizada, con intereses económicos que llegan a influir indebidamente en juicios específicos. Pues yo no veo que mis concepciones políticas o ideológicas pongan en riesgo ninguna independencia para resolver casos individuales de conflicto de constitucionalidad. No son casos personales. Si hay algún tipo de por ejemplo, ley que pueda cuestionarse en el fondo su constitucionalidad, pues estaremos sancionando en consecuencia. Si hay algún tipo de caso individual en el que pueda cuestionarse también, trátese de una dependencia pública o de un organismo privado, pues estaremos resolviendo de acuerdo con el caso concreto. Muy bien. Lenia Batres Guadarrama, muchísimas gracias por esta comunicación en el Noti del 11 y felicidades por el nombramiento. Muchas gracias y muy buenas tardes. Nosotros continuamos. Hasta luego.